tardes, Facultad de Derecho, Universidad Nacional. El día de hoy vamos a platicar sobre derechos humanos en el Distrito Federal. Para platicar de este tema invitamos a la maestra Marcia Itzel Checa Gutiérrez, quien es secretaria ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para que conozcan un poco de Marcia, Marcia ha participado en algunas fundaciones y asociaciones civiles que trabajaron por los derechos humanos. Estuviste en INCIDE, estuviste en Fundar, por ahí coincidimos en un diagnóstico que elaboró el Instituto Mora hace unos años. Marcia es maestra en cooperación internacional por el Instituto Mora y bueno, actualmente, como dije, es la secretaria ejecutiva de este mecanismo. El preámbulo es el siguiente. Después de una serie de diagnósticos nacionales sobre el tema de derechos humanos, en el Distrito Federal se aprobó una ley, la Ley del Programa de Derechos Humanos en 2011. Dentro de la ley se establecieron tres líneas básicas, más bien tres ejes básicos para el propio funcionamiento del programa a través del mecanismo, que es el Comité de Seguimiento y Evaluación, los espacios de participación, que de eso vamos a hablar también, y lo que es propiamente la Secretaría Ejecutiva, de la cual tú eres titular. Platícanos un poco qué es lo que se hace, qué es el mecanismo, cómo funciona. Pues bien, como tú lo mencionas, el programa tiene un andamiaje ya legal, que es esta ley del programa que se aprueba en 2011, y digamos que ahí se materializa la aspiración de este programa, que es transformar todo el quehacer institucional y generar nuevas formas de convivencia social que partan del respeto a los derechos humanos, de poner en el centro a la persona. Digamos que eso es lo que está buscando el programa y se materializa en la ley, y para eso tiene tres componentes, como tú bien lo mencionabas. Un comité de seguimiento y evaluación. Este comité es un órgano político, es un órgano intersectorial, que lo que busca es la coordinación entre diferentes actores. Lo preside el gobierno del Distrito Federal, el jefe de gobierno, está el Tribunal Superior de Justicia, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hay organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y como observadores permanentes, pero con un papel muy importante, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la oficina en México de la Alta Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con las delegaciones que son invitados también permanentes y con una participación importante. Este comité es el órgano deliberativo, es el que define cuáles son las agendas, cuáles son las líneas prioritarias en términos del mandato de implementar este programa, de ir incorporando este nuevo enfoque que es el de derechos humanos en toda la acción, aunque luego parezca muy alejada, en toda la acción de las instancias públicas de la ciudad y espacios de participación. Esos espacios de participación se instalaron en junio del año pasado, hay 24 espacios, uno por cada derecho, por cada grupo de población que tiene el programa. En el caso de justicia se agrupó el espacio con ese bloque, acceso a la justicia, debido proceso, integridad, libertad y seguridad personales, y lo que buscan estos espacios es promover una vigilancia social. Igual y quienes nos escuchan dirán que las instancias públicas son muy buenas para vender y decir todo lo que están haciendo, pero lo que buscamos en estos mecanismos es que la sociedad civil, las personas que día a día están viviendo o no ejerciendo sus derechos, pues nos digan si eso que la autoridad nos está diciendo que hace, efectivamente lo está llevando a cabo y si cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con el mandato que tiene el programa, con la ley misma del propio programa, y si no, que entre todas y todos y con la experiencia que tiene la sociedad civil en sus diferentes ámbitos, puedan enriquecer y también irnos ayudando a encontrar las mejores rutas para hacer un quehacer distinto. Y bueno, por último, la Secretaría Ejecutiva, que es el órgano técnico, es quien materializa, ¿no?, las decisiones que toma el comité, y este órgano técnico se crea en 2012 por un decreto donde se reforma el reglamento interior de la administración pública y nace como un órgano desconcentrado. Administrativamente es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, pero yo diría que políticamente pues le responde a este comité, ¿no?, donde están todos los actores ahí involucrados y sentados en la mesa.
y pues tenemos la tarea de dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del programa de derechos humanos, generar mecanismos de articulación entre varios actores, difundir el programa, sus alcances, su contenido, incluso el estado en el que se encuentra y todas las demás que la ley nos marque, ¿no? Y que puedan ahí generar algún interés por parte de los actores. Aspiracionalmente el programa de derechos humanos del Distrito Federal lo que hace es de traducir todos los compromisos internacionales que adquiere nuestro país en materia de protección y defensa de derechos humanos, digamos que lo aterriza a la ciudad. Y a mí la primera inquietud que me surge es cómo se traduce esto en políticas públicas y tal vez cómo ligan esta función de las políticas públicas con el lema que ustedes tienen en su portal y en todas las campañas que hacen de nuestra ciudad, nuestros derechos. Pues es muy interesante la pregunta porque el programa nace de un diagnóstico. En 2008 lo que se hizo es identificar cuál era la situación de los derechos en la ciudad, cuáles eran las problemáticas y cuáles eran las limitantes que nos estaban impidiendo ejercer de manera plena los derechos humanos. Y a partir de esa situación o de ese contexto, lo que se plasman son 2.412 líneas, que son demasiadas, pero ¿no? Hablan, digamos, de una ambición y de un consenso muy amplio. 2.412 líneas que se traducen en mandatos muy claros para la política pública. Estas 2.412 líneas tienen que ver con desde modificar protocolos de actuación, desde adecuación normativa, armonización legislativa, generar diagnósticos, estudios o investigaciones que nos detallen cómo están las características de la población o ciertas acciones o el efecto incluso de las políticas que se han venido impulsando, hacer procesos participativos, generar mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, dotar de presupuesto, hacer procesos de capacitación o de educación en derechos humanos, campañas de difusión, ¿no? Las hemos clasificado esas 2.400 en alrededor de 13 categorías, ¿no? Que esas que te estoy diciendo, y lo que buscamos es eso. Aunque el programa no está estructurado de esta forma, desde la Secretaría Ejecutiva hemos definido que es importante avanzar en 2 pistas y un poco recuperando la experiencia que han tenido otros movimientos como el de mujeres o todo el tramo para incorporar la transparencia. Y es que tenemos que avanzar en la institucionalización, es decir, generar condiciones al interior de las dependencias que tienen que ver con un cambio de cultura organizacional, que tienen que ver con dotarlas de un marco jurídico que responda a esta lógica de derechos, donde se asuman las obligaciones del Estado en la materia, donde todos sus protocolos o sus marcos de actuación puedan irse modificando para que les diga muy claramente qué es hacer su tarea con este enfoque y todos los temas de presupuesto. Y paralelamente estas líneas de acción, ¿no? Que ya son cosas más concretas, bueno, en algunos casos son amplias, pero que son ya unos mandatos distintos. Entonces vemos que se tendría que avanzar en estos 2 planos. Una parte de institucionalización y de modificar las estructuras, y que esa es un recorrido no inmediato, sino que nos va a llevar un largo tramo, pero la idea es irlo empujando. Y toda esta parte de acciones, ¿no? de modificaciones o de adecuación de programas de manera como más puntual. Lo que buscamos es eso, lo cierto, y debería de compartir a quienes nos escuchan, que es un reto amplio y que es una apuesta de transformación a largo plazo. Entonces, desde el programa sí lo estamos asumiendo. En este año tenemos que hacer la actualización del diagnóstico para tener el nuevo programa el otro año. Y pues ahí va a haber, ¿no? Como procesos interesantes de decir qué se avanzó, qué no, cuáles siguen siendo algunos pendientes. Pero lo que buscamos es generar un instrumento de política pública más acotado, ¿no? Porque igual bueno, no sé quiénes nos ven, pero incluso el documento, el programa es muy grande. Entonces, yo luego lo digo de broma, pero para utilizar esa frase, hasta para cargarlo es pesado, ¿no? Entonces, yo decía, pues, ¿no? Para que lo lleven a cabo, para darle seguimiento. Entonces, tenemos que hacerlo más simple, y el reto que tienen los derechos humanos, yo lo vería así, es cómo dialogan con la política pública, con esta
con esta lógica en la que van las instituciones, en la que planean, en la que programan, en la que ellos presupuestan, en las que visualizan su quehacer, cómo a partir de este lenguaje y de esta inercia en la que se ha movido, vamos empatando y vamos embonando, para que no se lea que es una carga adicional, sino que es una herramienta que nos permite hacer las cosas distintas, y es lo que buscamos. Con los recursos limitados que tenemos, ¿no? La idea es que nos esforzamos por tener más, pero con esa base es utilizarlos de una forma que nos permita ir garantizando los derechos humanos. Claro, es aspiracional, no es tan sencillo, pero bueno, ahí estamos. Se lee y se ve una tarea muy ardua. Ustedes pueden entrar, la página es www.derechoshumanosdf.org.mx. Para que puedan tener acceso a qué es el mecanismo, en qué consiste el programa, un poco los antecedentes, todo el marco normativo. Parte de lo que has expuesto me lleva a recordar algunas cuestiones que vi del trabajo que hacen tus brigadas, que los chicos, la verdad, hacen una labor encomiable. Un poco esto es de los grupos de participación, lo que mencionabas, de que en las estaciones del metro están con los carteles y están repartiendo los folletos con viñetas accesibles, didácticas, de qué consisten los derechos humanos, cómo pueden participar, en qué se traducen, porque básicamente es eso, en qué se traducen para la vida cotidiana. Pero creo que también eso tiene que ir de la mano con un cambio en el actuar del servidor público del Distrito Federal. Un tanto revisar este tipo de documentos que les llaman códigos de conducta y códigos de ética. No sé qué tanto tienen que ver con eso. Sí, pues tenemos que caminar o digamos atender dos ámbitos. Uno es el interior de las dependencias. Primero, que conozcan los derechos humanos, ¿no? Que no se vayan al área de recursos humanos, porque hasta parece simple, pero puede ser el caso. Que conozcan los derechos humanos, que asuman que tienen obligaciones en materia de derechos humanos y que asumir sus obligaciones implica hacer un trabajo distinto. Y por eso un poco yo decía, lo que buscamos es generar nuevas condiciones al interior de las dependencias o de las instancias públicas, una cultura organizacional que permite ir asumiendo eso. Digamos, ese es un proceso. El otro, y un poco vinculado a lo que tú mencionabas, hicimos una campaña que se llama Conoce, Ejerce y Exige tus derechos. Y lo que buscamos es que las personas en el día a día, o sea, conozcan que hay derechos humanos, que cada persona los tiene, que los tiene y que bajo ninguna forma se tendría que renunciar a ellos, que los ejerza, que los disfrute, que los viva, ¿no? Que los huela, que los respire. Y si no se da el caso, que los exija. Y que para eso las instancias públicas están obligadas a responderles. Entonces, como en una frase muy sencilla decíamos, pues ahí englobamos lo que buscamos de los derechos humanos, y la idea es que las personas puedan dimensionar que los derechos humanos tienen que ver con el aire que respiran, porque tenemos derecho a respirar un aire puro, ¿no? Sin contaminación, a tener acceso al agua. Hay muchas colonias aquí en la ciudad donde sí tienen un acceso al agua, incluso más allá de los estándares internacionales, pero hay otras zonas en las que no llega, ¿no? Y que entonces te tienes que repartir la cubeta entre 5 personas y entonces para que llegue la pipa. Entonces eso no es una garantía del derecho al agua. Que cuando te suceda algo, que estés enferma o enfermo y que puedas tener acceso a la salud y que el servicio que te den ahí sea de calidad, que puedas tener acceso a medicamentos, ¿no? Que no te hagan esperar de, bueno, venga como en 5 meses y entonces ya ahí te pasó algo. O sea, esas cosas que las vivimos día a día tiene que ver con los derechos humanos. Las condiciones de trabajo, ¿no? Si tienes un contrato, si te piden tu renuncia, ¿no? De manera anticipada, o sea, pues si no tienes prestaciones, seguridad social, que casi es la mayoría, ¿no? Porque también en términos de empleo pues no hay condiciones tan dignas, que todas tengan acceso a la educación y que también lo que tú recibas pueda ser también de calidad y que pueda fomentar el desarrollo de las personas. Si tú te enfrentas a una situación en términos de justicia, que no te puedan atender en un corto plazo, que estés seguro de que quien comete una acción sea quien pueda
ser canalizado y no al revés, o que tengas ahí que dar dinero para que te atiendan, o sea, estas cosas son las que buscamos en esta campaña del lado de las personas que vivimos y estamos aquí en esta ciudad, pero también de las instancias públicas, porque luego nos encontramos a instancias que nos pueden decir, es que en un tubo, ¿dónde está el enfoque de derechos humanos? ¿No? Yo decía, pues es que en ese tubo tú tienes que ver si en la colonia hay acceso o no. Entonces, si tú garantizas, o si tú pones una tubería que permite tener acceso a personas donde ahorita les llega por cubeta, tú estás garantizando el derecho al agua. Y en una cosa tan simple que luego no se puede ver tan lejana, está. Entonces, es asumir desde las personas este programa como una herramienta para hacer valer eso, para que nos dé mejores condiciones de vida, como también cada persona pueda valorar ser feliz, como lo podría decir de manera simple, y que las instancias puedan ir desarrollando su actividad de una forma distinta. Hay algunas muy comprometidas y que son más sensibles a este tema, y hay otras donde no, hay todo un proceso donde se tiene que hacer una labor más fuerte y más insistente de que pues por ahí no va, ¿no? Esa no es la ruta correcta. Exacto. Bueno, este programa está dirigido a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y bueno, la mayor parte de ellos pues ya hacen sus pininos en los tribunales, en especial en Niños Héroes. ¿Ellos cómo van a ver este programa reflejado por ejemplo, en los propios funcionarios del Poder Judicial? Bueno, ese yo creo que es el talón de Aquiles, ¿no? Es uno de los focos rojos en la agenda de derechos humanos, no solo de la ciudad, yo creo que del país. ¿Cómo tienes acceso y se te garantiza la justicia? Tenemos no solo un rezago, sino en términos de atención. Ahorita tenemos que combinar, y ese es un mandato del programa que está vinculado como a la reforma penal. ¿Cómo vamos transformando este sistema, ¿no? a los juicios orales? Digamos que ese es un nuevo mandato que traemos aquí. ¿Cómo vamos viendo las medidas las medidas de prevención? ¿Cómo vamos desarrollando un debido proceso? Todos esos términos en términos de libertad, de seguridad y de integridad son temas del programa, y lo que buscamos es que de los órganos impartidores de justicia, digo el Tribunal Superior, pero también está el Tribunal de lo Contencioso o la Junta Local, puedan seguir estos principios, ¿no? De expedición, de un juicio justo, bueno, ustedes saben más de esos términos de derecho, me disculparán, pero no tengo toda la lista, pero la idea es que vayan enfocando ese quehacer hacia eso. Y que incluso, ya en el último de los casos, pero en las sentencias que emitan los órganos impartidores de justicia, puedan retomar también los estándares internacionales, ¿no? Y que sea un referente, un parámetro, porque ahí hay muchos principios importantes, pero uno es el de pro persona, o sea que en todo momento ellos tienen que buscar cuál es la norma más protectora para la persona. Ese es un mandato no solo de la reforma constitucional al artículo 1, sino también uno de los mandatos que trae este programa con líneas específicas para el tribunal. Y ahí es todo un reto, porque a mí me parece que el tribunal y en general los órganos impartidores de justicia son instancias poco estudiadas y a las que poco se les acerca. Mucho del trabajo, incluso desde el mecanismo de seguimiento y evaluación, está más enfocada al gobierno y Distrito Federal, sí, porque concentra el mayor número de líneas, pero porque uno se puede familiarizar más con el proceso de política pública. Pero todo lo que tiene que ver con la justicia, ¿no? Es casi una caja negra, podríamos decirlo así. Entonces, ¿cómo vamos empatando no solo la responsabilidad que tiene el tribunal, sino incluso de las instituciones académicas, cómo vamos incorporando en los planes de estudio una nueva lógica, unos nuevos conceptos? Digo, en la UNAM hay todo, ¿no? Igual en otras universidades, pero como soy de ahí, pues tengo que echarle flores. ¿Cómo vamos formando abogadas y abogados que tengan toda esta nueva concepción y toda esta nueva aplicación? Porque nos vamos a enfrentar a un nuevo sistema que tiene que entrar ya en 2 años, ¿no? Y que entonces tenemos ahí un déficit en términos de capacitación, de conocimiento, ¿no? De cómo le entramos, de cómo lo asumimos, de cómo vamos a resolver, qué implica. El funcionamiento del programa, ¿de qué va a depender? Y esto ya es así como que pregunta incómoda. ¿De qué va a depender? ¿Del presupuesto de quien llegue a ser jefe de gobierno, o esto ya es un mecanismo que va a seguir funcionando
independiente de quién esté o no acá. A ver, voy a dar dos respuestas. Ok, muy bien. No, una es, afortunadamente ya hay una ley del programa. Y tenemos un artículo primero constitucional que muy claramente dice que los derechos humanos son un eje de toda acción del Estado. Entonces, esto blinda, o sea, blinda en términos de que no es algo que se le ocurrió al gobierno anterior, bueno, o sea, sí, pero ya está en una ley, ¿no? Y entonces el que viene tiene que asumirlo y el que viene, a menos que que la eliminen, pero está la Constitución y yo creo que, ¿no? Yo diría, los derechos nos llegaron, o sea, para quedarse, o sea, ya no hay como vuelta atrás. Pero esto no es suficiente, como sabemos, o sea, no es suficiente que haya un mandato legal para que esto se materialice y se concrete. Y entonces ahí viene como la segunda respuesta. Lo importante, y me parece que la relevancia del programa y el ritmo que tome para su concreción y su empuje, tiene que ver mucho con la voluntad política, ¿no? Con la voluntad política de los actores, de cómo están asumiendo esta agenda de derechos y eso cómo va bajando a todos los niveles. Eso sí es importante. ¿Es lamentable? Pues sí, porque tendríamos que tener ya, ¿no?, con estas bases institucionales las herramientas necesarias para que se pudiera empujar. Y así lo hemos venido haciendo. O sea, a las instancias les decimos, es una obligación y te podemos acompañar y te podemos orientar de cómo lo vas a hacer, pero pues no es de que, ¿no?, te quieras ir por la tangente y que ya no lo hagas. Claro que si hubiera otros mensajes, ¿no?, por las máximas autoridades de la ciudad, entonces me parece que sería más sencillo, ¿no?, porque no es de convencer, sino de que tiene que ir por ahí, y entonces ya van caminando más aceleradamente las cosas, ¿no? Ok. Bueno, muy bien. ¿Y cómo es el trabajo del mecanismo? Porque yo creo que también otra duda que surge a la hora de acercarse a la página es ¿cómo trabajan ustedes con la Comisión de Derechos Humanos del DF? Pues la comisión es un actor importante en el Comité de Seguimiento y Evaluación, está presente también en todos los espacios de participación y yo diría que es un trabajo de colaboración que con la nueva presidencia se ha venido fortaleciendo y la idea es que desarrollemos acciones complementarias. A veces se confunden, ¿no? Nos dicen desde la Secretaría Ejecutiva, ustedes son un programa de la comisión, entonces, ¿no?, también toca explicar, porque lo cierto es que es un proceso novedoso, que tiene un diseño sui generis, complejo, entonces, ¿no?, que se pueden confundir los términos y que pues al menos la Secretaría Ejecutiva como un órgano público pues tiene poco tiempo y entonces ahí tendríamos que estar a lo mejor difundiendo con más claridad cuáles son los alcances que tiene la Secretaría, las funciones de la Comisión, pero que hay un puente. Yo diría la Secretaría tiene sobre todo un trabajo preventivo y de acompañamiento de cómo se va materializando la acción pública y la Comisión ya en términos de garantía de protección, ya principalmente cuando una violación es cometida, ¿no? Ya cuando hay la denuncia de una queja, ¿no? ¿No? Entonces decía, pues podemos, y es lo que hemos platicado, de hacer una conjunción interesante. Y para este año, ¿qué viene? Mucho trabajo, ya lo sé, es lo que iba a decir, viene mucho trabajo para el mecanismo, pero ¿cuáles son las tareas? A grosso modo hablamos de la campaña, pero me gustaría que hablaras un poco más de esta campaña que es de in situ, el contacto con la gente, y bueno, las tareas que vienen para el año. Sí, pues hay una agenda importante para este 2014. El mandato que también viene en ley es la actualización del diagnóstico y el programa. Eso implicará reordenar varias tareas en términos del seguimiento y de la evaluación. Vamos a sacar un informe sobre la implementación del 2013, es decir, ¿no?, qué hicieron en 2013 sobre estas líneas de acción. Los espacios de participación que se instalaron el año pasado, pero que ya traen procesos ahí en marcha. Voy a mencionar solamente como dos ejemplos. Por ejemplo, en el de poblaciones callejeras, lo que se está haciendo en el espacio de participación es que con la Asamblea Legislativa, la Consejería Jurídica, la Comisión de Derechos Humanos y otras dependencias del gobierno y organizaciones de la sociedad civil, se revisaron el Código Civil, la Ley de Cultura Cívica, para quitar, digamos, la estigmatización de este grupo de población, sacar una propuesta que modifique estas dos legislaciones y se está construyendo una legislación específica para garantizar los derechos de las poblaciones callejeras.
Entonces, esos son, digamos, del tipo de cosas que se están haciendo desde la incidencia, pero también se están revisando. Por ejemplo, en el de migrantes, lo que se hizo fue construir y revisar el programa de interculturalidad, que digamos es equivalente a su programa sectorial, y lo empatamos con el programa de derechos humanos para que tuviera el enfoque de derechos. Digo, cada uno de los espacios trae sus propios ritmos y sus varios procesos, pero eso es uno. Y sobre la difusión, porque nos parece que en la medida en que la población se apropie, conozca más el programa, pues nos parece que en esa medida va a ser más sencillo el impacto que pueda tener y que incluso las propias dependencias van a decir, o sea, me están exigiendo, me están viendo, me están monitoreando, están al pendiente de lo que está pasando y eso puede generar incentivos positivos para empujar la implementación. Tenemos la segunda parte en este año de la campaña, Conoce, Ejerce y Exige tus derechos. El año pasado hicimos una ruta de los derechos, una ruta por los derechos en la ciudad, visitando algunos puntos emblemáticos de las 16 delegaciones. En este año vamos a continuar con esta ruta, vamos a extender los lugares de visita. Yo le comentaba a Lupita antes de entrar al aire que idealmente esta campaña queremos que llegue a cada colonia. Ahorita no lo vamos a hacer en 2014, los recursos no nos dan, pero estamos viendo cómo nos juntamos con otras instancias públicas que tienen un trabajo por colonias que nos permita llegar a lugares donde incluso las condiciones son pues más alejadas, ¿no? Como a los derechos humanos. Y vamos a hacer otro tipo de actividades lúdicas y deportivas. Vamos a hacer el gol por los derechos humanos, donde van a ver algunas personalidades de los equipos de fútbol emblemáticos de la ciudad y las y los titulares de algunas dependencias también van a meter. Esas son cosas, ¿no? Como más bien simbólicas, pero nos parece importante que las y los titulares se vayan involucrando y vayan asumiendo ese tipo de compromisos para que también se vayan dando una señal, ¿no? Como a los diferentes equipos. Vamos a tener un ciclotón. Todavía no sé si así quede el eslogan, pero es algo así como que no te pedalen tus derechos, ¿no? Bueno, muy bueno. Puede ser una caminata. Estamos pensando en un concierto igual por los derechos humanos, pero la idea es con actividades más cercanas, más lúdicas, recreativas, irnos acercando a las más personas que podamos en la ciudad para compartirles qué del programa. Y el reto para este año es ir bajando cada derecho, ¿no? En la cotidianidad. El año pasado fue más general, de Conoce, Ejerce y Exige tus derechos, es este programa que puede ser una herramienta. Pero este año es, medio ambiente que implica, ¿no? Es el aire que respiramos, el agua es tantos litros, ¿no? Que te tienen que llegar, salud en términos de medicamentos, cosas muy puntuales, pero que puedan conectarse, ¿no? Con el día a día que estamos aquí, ¿no? Lidiando y disfrutando, ¿no? Y gozando de la ciudad. Y gozando de la ciudad. Y por eso es que se llama Nuestra Ciudad, Nuestros Derechos. Sí queremos convertir, y esa es la aspiración del programa, que esta ciudad que ha sido un referente en términos de libertades, de marcar una agenda más progresista, pues a partir del programa de derechos humanos se convierta en una ciudad de derechos. Hay muchos avances, pero nos parece que todavía hay muchos retos. Y la idea es esa, ¿no? O sea, nuestra ciudad, nuestros derechos, donde para todas las personas puedan ser garantizados. Claro, y parte también de la difusión que tiene el mecanismo es un programa de radio. Ya quisiera yo que cerráramos con eso y la mención del programa, los links, Twitter, etcétera, para que todo el mundo pues. Buenísimo. Tenemos un programa de radio en el 660 AM de Radio Ciudadana del IMED, todos los viernes. Este año cambió a los viernes, de 3 a 3:30, y nos dará mucho gusto que nos puedan seguir. La página es www.derechoshumanosdf.org.mx o en el Facebook, Nuestra Ciudad, Nuestros Derechos, un me gusta, nos vendría muy bien, o en Twitter, @PDHDF, y ahí pueden tener
información sobre qué está pasando sobre la implementación del programa, qué es lo que está haciendo cada una de las dependencias, qué organizaciones están involucradas, incluso escuchar también las propuestas, los problemas, ¿no? Sus intereses o las perspectivas que tienen en relación a una agenda de derechos en la ciudad, pues son bienvenidas todas sus aportaciones. Pues muchas gracias, Marcia, te hicimos venir aquí a la entrevista. Encantada. Gracias por tu visita, tus aportaciones. No olviden seguir a Proyecto Grado Cero en Revista Grado Cero en la página de Facebook. Nuestro Twitter es Grado Cero, 0 con número, para que nos sigan. Y bueno, en especial aquí mi podcast de Homopolíticos, no estaría nada mal que también lo siguieran, es Homo-Políticos. Ya saben que ahí estamos para servirles y esperar sus comentarios. Muchas gracias. You are so captivating, you are. Buenas tardes, Facultad de Derecho, Universidad Nacional. El día de hoy vamos a platicar sobre derechos humanos en el Distrito Federal. Para platicar de este tema invitamos a la maestra Marcia Itzel Checa Gutiérrez, quien es secretaria ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para que conozcan un poco de Marcia, Marcia ha participado en algunas fundaciones y asociaciones civiles que trabajaron por los derechos humanos. Estuviste en INCIDE, estuviste en Fundar, por ahí coincidimos en un diagnóstico que elaboró el Instituto Mora hace unos años. Marcia es maestra en cooperación internacional por el Instituto Mora y bueno, actualmente, como dije, es la secretaria ejecutiva de este mecanismo. El preámbulo es el siguiente. Después de una serie de diagnósticos nacionales sobre el tema de derechos humanos, en el Distrito Federal se aprobó una ley, la Ley del Programa de Derechos Humanos en 2011. Dentro de la ley se establecieron tres líneas básicas, más bien tres ejes básicos para el propio funcionamiento del programa. El órgano político es un órgano intersectorial que lo que busca es la coordinación entre diferentes actores. Lo preside el gobierno del Distrito Federal, el jefe de gobierno, está el Tribunal Superior de Justicia, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hay organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y como observadores permanentes, pero con un papel muy importante, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la oficina en México de la Alta Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con las delegaciones que son invitados también permanentes y con una participación importante. Este comité es el órgano deliberativo, es el que define cuáles son las agendas, cuáles son las líneas prioritarias en términos del mandato de implementar este programa, de ir incorporando este nuevo enfoque que es el de derechos humanos en toda la acción. Programa a través del mecanismo, que es el Comité de Seguimiento y Evaluación, los espacios de participación, de eso vamos a hablar también, y lo que es propiamente la Secretaría Ejecutiva, de la cual tú eres titular. Platícanos un poco qué es lo que se hace, qué es el mecanismo, cómo funciona. Pues bien, como tú lo mencionas, el programa tiene un andamiaje ya legal, que es esta ley del programa que se aprueba en 2011, y digamos que ahí se materializa la aspiración de este programa, que es transformar todo el quehacer institucional y generar nuevas formas de convivencia social que partan del respeto a los derechos humanos, de poner en el centro a la persona. Digamos que eso es lo que está buscando el programa y se materializa en la ley, y para eso tiene tres componentes, como tú bien lo mencionabas. Un comité de seguimiento y evaluación. Este comité es un órgano, aunque luego parezca muy alejada en toda la acción de las instancias públicas de la ciudad, y espacios de participación. Esos espacios de participación se instalaron en junio del año pasado, hay 24
espacios, uno por cada derecho, por cada grupo de población que tiene el programa. En el caso de justicia se agrupó el espacio con ese bloque: acceso a la justicia, debido proceso, integridad, libertad y seguridad personales. Y lo que buscan estos espacios es promover una vigilancia social. Igual y quienes nos escuchan dirán que las instancias públicas son muy buenas para vender y decir todo lo que están haciendo, pero lo que buscamos en estos mecanismos es que la sociedad civil, las personas que día a día están viviendo o no ejerciendo sus derechos, pues nos digan si eso que la autoridad